Habíamos visto la polarización, que era cuando teníamos una onda, en este caso transversal, teníamos direcciones para las cuales íbamos a tener la perturbación de la onda. En particular habíamos analizado que si la onda viaja en dirección Z, entonces podíamos tener una polarización vertical o horizontal en la otra dimensión, en este caso X o Y. Pero también vimos algo más general. Introduciendo el ángulo de polarización podíamos hacer que justamente la polarización apunte para cualquier lado dentro del plano XY, de modo que obteníamos una forma de expresar la función de la onda en términos de dos ondas, una que apunta en X y otra en Y. Entonces esa combinación lineal nos daba este caso general. Hay que aclarar que esta polarización es lineal y resulta de la combinación de ondas polarizadas horizontalmente y verticalmente. Por eso tenemos esta combinación. Pero además están con la misma fase. Acá tenemos exactamente lo mismo. Pero ahora vamos a ver el caso donde las dos componentes tengan la misma amplitud, pero que estén fuera de fase por un ángulo de 90 grados. En este caso vamos a tener una polarización circular. Vamos a suponer que si teníamos un sigma b referente a la fase de la polarización vertical, y esta decimos que es igual a 0, la de h, la de la horizontal, esta va a ser 90 grados. Entonces, esto significa que la función de la onda, la parte vertical, va a ser igual, y poniendo directamente lo que sería real, no la función compleja, es a coseno de kz menos omega t en x versor, y la parte horizontal, fh, esta función va a tener la misma amplitud, pero ahora va a tener una fase de 90 grados por hora. Vamos a escribirlo así. Esto podemos escribirlo distinto, aprovechando que el coseno de algo más 90 grados es igual a menos el seno de x. Entonces esto lo escribimos como menos a seno de kz menos omega t y versor. Observemos que escrito de esta forma, f de b al cuadrado más fh cuadrado, esto es igual, por un lado, a coseno de todo esto, que va a ser lo mismo, al cuadrado, todo, más a cuadrado seno cuadrado. Es decir, sacando factor común a, esto es a cuadrado por 1. Porque nos queda seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. Y nuestra f original va a ser f de b más f de h. Es decir, la parte vertical y la parte horizontal que estaba desfasada. Pero además esto es una suma vectorial. F de b está en x versor y f de y, fh está en y versor. Por lo que acá lo que hicimos es sumar las componentes al cuadrado de x e y, y eso nos dio a cuadrado. Es decir que esto termina siendo el módulo de f al cuadrado, faltaría la raíz, y cuando hacemos la raíz el módulo queda a. Entonces el módulo de f termina siendo a. F va a estar en el círculo de radio a para un z fijo. Por ejemplo, para t igual a 0 tendremos que f vectorial, vamos a ponerlo con la raya, es igual, primero, f de b es a coseno kz y t es 0, así que
acá tenemos X versor, menos A seno de kz y versor. Recordemos que esto también lo podríamos haber escrito como coseno de kz más 90. ¿Qué pasa si tomamos t igual pi sobre 2 omega? Cuando pongamos ese tiempo, el omega se cancela y queda pi sobre 2, es decir, 90 grados. En ese caso, f va a ser igual a coseno de kz, y acá esto se transforma en 90 grados, en menos 90 grados y menos a seno de kz menos 90 grados, otra vez. Esto es en y versor y esto es en x versor. Pero esto se puede escribir más fácil como a seno de kz más a coseno de kz. Eso es por esto que tenemos acá. Acá tenemos menos a seno de algo, menos 90, y si le cambiamos el signo y le sumamos 90, aparece el más, aparece el coseno, y le sumamos 90, se va esto y queda kz. En cuanto a este, el coseno de kz menos 90, el coseno de kz menos 90 es igual a coseno de menos kz más 90, es decir, de ponerle un menos a todo esto, y esto es igual a menos seno de menos kz, por esto que tenemos acá. Tenemos algo tipo x más 90, y es el x menos kz con un menos afuera. Pero esto es igual a seno de kz por la imparidad del seno. Entonces supongamos que este ángulo es kz y que el positivo de los i está de este lado. Y entonces, si esto es kz, coseno de kz va a ser esto que tenemos acá, pero eso va a estar en x, aquí lo tenemos arriba. En cuanto al seno de kz, va a estar negativo en y, así que tiene que estar para este lado, pero va a ser chiquitito, es decir que va a estar mucho más para hacia arriba que acá. De hecho, lo que podríamos hacer es suponer que z es igual a 0. Eso va a ser todavía más fácil las cosas. Si z es igual a 0, entonces tenemos para tiempo igual a 0 a en x versor, ¿no? Porque esto es 1 y esto va a ser 0. Y para tiempo igual pi sobre 2 omega, entonces vamos a tener para z igual a 0, ahora esto se hace 0 y esto se hace 1, es decir, a en inversor. Eso lo que nos está diciendo es que en tiempo igual a 0 está en a x versor, o sea acá, y para tiempo igual pi sobre 2 omega está en inversor positivo, que nosotros lo pusimos para este lado. Entonces lo único que queríamos decir es que esto se mueve dirección antihorario, más allá de donde esté el ángulo, si sabemos que hizo 90 grados para cada caso. Si uno quisiera que vaya horario, entonces uno necesitaría ahí poner delta H menos 90 grados. Ahí va a arrancar desfasado 90 grados hacia el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? El efecto de haberlo puesto desfasado hace que tengamos, si dejamos el z fijo, un giro en dirección antihorario, pero si no dejamos el z fijo y lo hacemos evolucionar, tenemos algo de este estilo. Esto es exactamente una polarización circular, a diferencia de las otras que teníamos, las lineales, donde podíamos definir un vector normal y sabíamos que ahí se mantenía la onda. Acá
ya la tenemos dando vueltas a través de un círculo de fondo que podemos proyectar, y vamos a decir que si está polarizado de forma antihoraria, entonces es una polarización circular hacia la izquierda, y si es horario, entonces es una polarización circular a derecha. Una observación importante es que una polarización vertical uno puede pensarla como que si uno agarra una cuerda y la mueve de arriba hacia abajo, uno genera este tipo de onda. En el caso de la circular, uno se puede imaginar que agarrar una cuerda y moverla en círculos, y eso va a generar este tipo de polarización. Es simplemente una forma esquemática de decir lo que está ocurriendo.